Hoy estamos analizando el desperdicio de los alimentos que lamentablemente se produce en todo el planeta y de lo cual es un fenómeno que Costa Rica no es la excepción. Lamentablemente somos parte de la región latinoamericana donde se dice que por lo menos un 15% de aquellos productos alimenticios podrían estarse eventualmente desperdiciando, comprometiendo con esto parte de la tierra que se utiliza para la producción de estos alimentos, del agua y sin duda alguna encareciendo los productos que podrían venderse quizás más baratos y también, pues produciendo una escasez de alimentos que tal vez otros que lo necesitan podrían estarlos utilizando. Es por eso que el país tuvo un encuentro hace pocos días, hubo una encerrona, un conversatorio, donde varias organizaciones y especialistas se sentaron para analizar lo que está pasando en Costa Rica en nuestro concepto, en nuestro contexto. ¿De qué se percataron de este detalle? Laura Brenes Peralta, docente e investigadora de la Escuela de Agronegocios del TEC. Sí, esta actividad es muy interesante, de hecho es la segunda que realizamos en el país y les hemos llamado conversatorios nacionales porque es donde empezamos ya a presentar y a hacer más inclusivo el proceso de búsqueda de soluciones después de que la Red Costarricense para Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos ha venido actuando desde hace ya unos años, un par de años. Puntualmente este conversatorio lo pudimos celebrar este mes en la UTN, en Atenas, que es uno de los miembros de la red como parte de la Academia Nacional. Y tuvimos distintos actores, tanto de la parte privada como gubernamental, académicos también, y empezamos a ver distintas cosas interesantes. Por un lado, llegábamos a conclusiones como el hecho de que sí, que las pérdidas de alimentos nos afectan en distintas instancias sociales, ambientales y económicas, pero también empezamos a ver casos donde ya hay empresas y también programas apoyados desde la parte gubernamental hacia los productores que empiezan a ver cómo es que se pueden disminuir las pérdidas. Entonces, encontramos ejemplos que tenían que ver desde tecnología, hacer un pequeño cambio en el proceso que a veces no significa tampoco una inversión grande, sino a veces hasta un cambio de actitud o de capacitación y que esto significó disminuciones importantes en la cantidad de alimento que una empresa estaba descartando. Vimos también pues sí lo complejo del tema en términos de que por tratar de evitar alimentos tampoco podemos sacrificar por supuesto inocuidad de producto y salud pública. Entonces, bueno, ¿dónde están esas líneas donde a veces tenemos que tomar una decisión en función de hacer más eficiente el proceso y no tener que llegar a descartar el producto y por supuesto tampoco sin sacrificar calidad o inocuidad de ese producto alimenticio? Finalmente veíamos ejemplos y esto fue muy grato, por ejemplo, y sabemos que está sucediendo en varias instituciones académicas del país, vimos jóvenes con propuestas emprendedoras e innovadoras sobre cómo utilizar algunos productos y darles una nueva vida, una nueva presentación a un producto para que siguiera siendo nutritivo y así estar evitando pérdida de alimentos. Entonces, a raíz de estos conversatorios encontramos la necesidad de seguir actuando en conjunto. Vemos de hecho que tenemos que pasar por etapas de planificación, de educación, de impulsar incluso procesos de investigación en esta temática, pero que sobre todo vemos ya actores y sectores de nuestro sistema alimentario que empiezan a tomar acción directa. Con esto me refiero justamente a la parte de producción primaria, vemos ejemplos en industria alimentaria y también estamos encontrando incluso ejemplos en sector turístico y gastronómico que han despertado un gran interés por esta parte y donde también empezamos a ver algunos consumidores ya mucho más conscientes sobre lo que significa el problema. ¿Cuáles son los números duros que tenemos en Costa Rica sobre esto? Podríamos decirlo, para ser totalmente sinceros y transparentes, uno de los talones de Aquiles en nuestro caso nacional, ¿verdad? La generación de información, el registro de información y su sistematización. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo entonces de cara al reto que tenemos ahorita, de hecho, de poder empezar a generar el índice de pérdida de alimentos en respuesta a lo que está planteado en los Objetivos del Desarrollo Sostenible? Y es empezar a estructurar el grupo que justamente va a estar apoyando o aportando esta información. Por ahora lo que tenemos son algunos estudios de caso
que justamente, ¿verdad? No pueden ser concluyentes ni decir que son representativos de la realidad nacional, pero encontramos cifras que no son distantes a estas estimaciones globales que la FAO hace. Significa que encontramos sectores donde la pérdida, si tienen muy buenas prácticas aplicadas, podrían ser menores a un 5%, que ya es reconocible para sectores, y hacemos la comparación tal vez con otros estudios similares, pero también encontramos casos donde la realidad es que sí, estamos por encima de ese 15% de nuestra región, y ahí, fuera de ver la problemática, lo que tenemos que ver es que hay una muy buena oportunidad de mejora, que sin duda también va a ir hacia atrás en mejoras de competitividad del mismo sector agroalimentario. ¿Qué tan por encima estamos de ese 15% de la región latinoamericana? Hablamos que en un 30%. Don Octavio decía, justamente es un caso a caso. Entonces, lo que estamos empezando a hacer con algunas metodologías que la misma FAO y la iniciativa global Safe Food ha desarrollado es irnos, pero al caso de finca, por ejemplo, para encontrar algunos de esos porcentajes, y en algunas agrocadenas, como le decía, estamos con porcentajes que no llegan a ese 15%, pero sobre todo vemos la síntesis de dónde están las causas, y ahí es donde podemos encontrar la necesidad de aplicar buenas prácticas, la idea de fundamentar incluso esfuerzos que se hacen a nivel nacional hasta de generar variedades que son más tolerantes a las realidades climáticas de nuestro país. Pero podríamos decir que sí, que tenemos algunos casos extremos, y me atrevería casi a decir que muchos incididos por comportamiento de consumidor. Y sin decir que sea un dato nacional, solo más bien casi le devolvería una pregunta, ¿verdad? En términos de que cuántas veces nos servimos un plato y dejamos una cuarta parte de lo que teníamos servido en el plato. Eso creemos que es una cuestión que lo vemos normalmente en nuestros hogares o cada vez que salimos a un restaurante y demás. Así que en algunos sectores podríamos estar hablando de porcentajes, como le decía, un poco más allá de ese 15%, tal vez una cuarta parte de un alimento que nos servimos nosotros como consumidores y estamos casi dispuestos a dejarlo en el plato con lo que ello significa. ¿Dónde tenemos más problemas en Costa Rica en cuanto al desperdicio de alimentos? ¿Son los productores quienes más desperdician alimentos? ¿Son los intermediarios? ¿Es quien vende el alimento, yo qué sé, el supermercado donde hay problemas, o el consumidor final? ¿Qué detectaron ustedes en este conversatorio? Sí, el proceso, ¿verdad? Como viene en mapeo y estamos generando los datos para el país, nos estamos empezando a dar cuenta de algunos de esos casos. Yo diría que a nivel de las primeras etapas de la agrocadena, o sea, esos productores, distribuidores o incluso procesadores, incluso hasta tendría cuidado en el uso de la terminología, porque creo que ellos pierden algunos de sus productos y no los desperdician, por supuesto, adrede, porque hay un impacto económico hasta en su operación. Sin embargo, con estos primeros casos nos damos cuenta que el sector productivo costarricense es bastante responsable y consciente de las prácticas que hace. Incluso podríamos decir que hay efectos de distintas actividades de capacitación, sensibilización o apoyo tecnológico al sector que hace que, por ejemplo, plagas y enfermedades, a pesar de estar en un país tropical y lo difícil que es producir acá, nuestros agricultores se preocupan por manejar ese aspecto. Por supuesto, van a haber otras causas asociadas que hacen por las que finalmente el producto se tenga que descartar. A nivel de consumo, posiblemente, y si vemos incluso algunas estadísticas de otros países, parte de lo que FAO nos ha estado mostrando, es que normalmente en los países que tienen un ingreso mayor tiende a haber mayor problemática en el sector de consumo, ¿verdad? Tenemos posiblemente un poco más de acceso a algunos alimentos y por eso también tendemos a desperdiciarlos un poco más. Costa Rica, social, cultural, socioeconómicamente es una mezcla de varias de esas realidades, de esos indicadores entre un país en vías de desarrollo, claramente como lo somos, pero que tenemos algunos comportamientos también asociados un poco diferentes. Entonces, creemos que tenemos retos importantes y oportunidades de mejora importantes a nivel de consumo. Nosotros, consumidores, podemos estar tomando mejores decisiones. Hoy día hay una cantidad de posibilidades de cómo evitar ese desperdicio si es que no tuviéramos el conocimiento de cómo aprovechar un alimento y demás. Y necesariamente eso también va a ir permeando hacia atrás en la agrocadena. Un ejemplo muy básico.
Como consumidores estamos acostumbrados a que queremos o pensamos que vamos a escoger un alimento que es muy nutritivo porque se ve muy bonito, se ve muy bien. A la hora que tomamos esas decisiones en que creemos que porque estéticamente el producto está bien, eso va a ir hacia atrás en la agrocadena también exigiendo o sugiriendo ciertos atributos de calidad de los productos que le aceptamos a los otros actores que están atrás. Entonces, normalmente en una finca vamos a tener productos que por ser pequeñitos o por tener una deformación ya de por sí van a tener un precio menor que se le va a pagar al productor, o simplemente incluso ni siquiera van a ser aceptados por algunos de los canales de comercialización. Entonces, esto genera que algunos de esos productos se descarten. ¿Qué suceden aquí? Dos posibilidades. Una, que nosotros como consumidores empezáramos a aceptar esos productos, entonces ya de por sí no hay que descartarlos para atrás en la agrocadena. O dos, que también empiezan a surgir, y los hemos empezado a ver, procesos de emprendimiento, de innovación, de aplicaciones tecnológicas, donde también aprendemos a aprovechar esos productos. Y pueden surgir nuevos emprendimientos, nuevas mejoras también de ingreso para distintas familias, que encuentran la posibilidad de hacer un procesamiento agroindustrial, una transformación del producto y seguimos aprovechándolo. Pero entonces hay trabajo que hacer en ambos extremos de la agrocadena y a lo largo de toda ella, definitivamente. Pero yo diría que sí, consumidores tenemos bastante que ver en el proceso. Dentro de estos datos no estamos incluyendo los productos que se pierden por un fenómeno natural, ¿verdad? ¿O también van incluidos? Hay una diferencia conceptual y se tiene años trabajando también en esa conceptualización. Para el caso costarricense nosotros adoptamos lo que ha surgido de los diferentes foros que FAO ha establecido y es lo que nos dice que una pérdida de alimento es el descarte o la pérdida en cantidad o calidad de ese producto a partir del momento en el que lo consideramos alimento. Así que podríamos decir que es a partir del momento en el que es consumible en adelante y conforme va pasando de la finca hasta la mesa. Una pérdida de un producto que todavía no estaba maduro, por ejemplo, listo para cosecha y que estaba en campo, podría considerarse una pérdida agrícola y todavía no exactamente una pérdida de alimento. Por supuesto, la sumatoria de todas ellas van a ser importantes en el impacto que generan ambiental y de seguridad alimentaria para un país. Bueno, está interesante este tema, ¿no? Definitivamente hay que poner atención. Pareciera entonces que el país tiene retos para no descartar productos que tal vez difícilmente se puedan vender en un supermercado, en una feria del agricultor, en un tramo, porque es muy pequeñitos. Yo me imagino que sé yo, un bananito muy pequeño, que uno dice, no, este banano, si no me lo hagan a 5 colones no lo compro, ¿verdad? Y el productor va a decir, no, pues si yo te lo vendo a 5 colones, pues pierdo. Pero de repente, qué sé yo, con ese banano o con ese tomate o aquella fruta, se podrían procesar, como bien usted lo explica, y podríamos venderlo de otra manera, ¿verdad? Ya manufacturado, porque al final de cuentas, pues aunque sean pequeñitos, todos suman. Y podríamos hacer, qué sé yo, vender un batido de aquella fruta, ¿verdad? Veo que por ahí es donde se está generando un problema en cuanto a lo que es el productor. Ahora bien, en cuanto a lo que es el consumidor, me queda claro que pareciera de que también hay un problema serio en que estamos comprando más de lo que tenemos capacidad de consumo. Y creo que eso se nota, ¿verdad? También pareciera de que algo debe estar ocurriendo también durante ese tramo del intermediario, que me habla menos de eso, ¿verdad? Me parece que ese intermediario manipula bien ese alimento, ¿verdad? O de repente de ese supermercado quien vende ese producto, aunque por ahí pues hemos visto como muchas veces, qué sé yo, se descartan productos que ya se ponen en mal estado, ¿verdad? Porque tal vez compraron más de lo que podían vender. O de repente en aquel restaurante pues botan aquel alimento que uno dice, qué lástima, ¿verdad? Después de 15 o 20 minutos pues ya lo botaron y yo lo veo bueno, ¿verdad? Pero bueno, hay normas internacionales que ellos tienen y que entonces pues, van y lo descartan. Por ahí nos has hablado un poquito menos, ¿verdad? Pero tenemos que ir a la pausa y quisiéramos ver si también ese vendedor final, ¿qué está pasando? ¿Es que realmente consumimos nosotros
más de lo que tenemos capacidad de consumir o necesidad de consumir, o es que nos quieren vender más de lo que deberíamos nosotros de poder consumir para aumentar las ventas. Y hay una trampa por ahí donde se está generando un desperdicio de alimentos. Eso lo vamos a entender un poquito después de la pausa comercial. El 80% de los infartos se pueden prevenir. Por eso, cuida tu corazón. Es el motor que te mueve, el que te impulsa a avanzar, el que te mantiene vivo. Si él hace eso y más por vos, ¿qué estás haciendo por él? Salva tu corazón y gana vida. Caja Costarricense de Seguro Social. Si le ofrecen cigarrillos de dudosa procedencia y marca o licor casi a la mitad del precio regular, mucho cuidado. Mucho cuidado. Podría ser de contrabando y usted se expone a graves consecuencias en su salud e incluso la muerte, multas y el cierre de su negocio si es comerciante. Mejorar la calidad de vida de las familias de los territorios rurales está en sus manos. No compre ni consuma productos de contrabando. Denuncia a la línea confidencial 2539-6800 y en la página Denuncia Ya del Ministerio de Hacienda. El contrabando nos perjudica a todos. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural, el Ministerio de Hacienda y la Cámara de Comercio de Costa Rica.